Muy bien, gracias, Evelyn. Bueno, nos toca en esta ocasión hacer una revisión sobre un tema, como todos, en bioética, muy importantes. Y además este es un tema que nos toca a todos, ahora sí que a querer o no. El hombre sufriente, el hombre que sufre. Quiero nada más advertir y revelar que para la preparación de este tema, yo tenía diversas fuentes que durante el tiempo que se ha ido uno reuniendo, ¿no? Pero creo que debo mencionar que buena parte del material está recogido de comentarios de un médico, psiquiatra además, que es el doctor Aquilino Polaino, es un académico español de la Universidad Complutense de Madrid, creo, que recoge él a su vez gran parte de lo que yo recogí de él, de otro médico que es psiquiatra y neurólogo de la vieja guardia, ya fallecido, que fue el doctor Víctor Frankl, que se dice a bien llamar el fundador de la tercera escuela vienesa de psiquiatría. Entonces, estamos de alguna manera hurtando, ¿verdad?, pues criterios que ellos han establecido, pero por lo menos yo tengo el mérito de haber escrito las diapositivas y haberles dado color, cosa que ellos no hicieron porque en su época no existía. Estaba así. Bueno. Y alguna que otra cosita que le puse para darle cuerpo al asunto. Una visión positiva del dolor humano. Aquí tenemos, como siempre en nuestros temas, hemos acostumbrado a presentar algún caso. Y este pues es un caso. Dos casos, vamos a decir, para el mismo propósito de establecer criterio. Él fue Ramón Sampedro, un español de origen. Un buen día estaba en unos riscos a la mar y se tira un clavado desde un peñón calculando mal la ola, la venida de la ola, y se impacta en la arena y se quiebra el cuello. Y entonces se secciona la médula espinal y queda cuadripléjico, es decir, las cuatro extremidades sin poderlas mover, conservando el habla y otras funciones. Él decidió solicitarle a unos allegados a él, después de muchos años de estar en esta situación, porque esto le ocurrió a él siendo un joven, ya después en edad avanzada, había estado solicitando reiteradamente que lo mataran. De hecho, lo solicitó al gobierno español, se lo rechazó, y sus amigos lo mataron con cianuro. El otro caso sufrió mucho, no hay duda. El otro caso es esta persona que todos reconocen, que es Superman, y aquí un poco menos reconocible, pero es el mismo. Un buen día, él acostumbraba a montar a caballo, se cae del caballo, lo tumba, como sea, sufre un golpe similar a este, al caer se quiebra la nuca, el cuello, se secciona la médula y queda cuadripléjico, pero con más deterioro, porque tiene muchas dificultades incluso durante los primeros años para la respiración, parálisis de músculos faciales, tuvo que quedarse con un agujero en la tráquea para poder respirar, con frecuencia estar con respirador a ratos, dificultad para comunicarse. Diríamos que en mayores desventajas que Ramón Sampedro, y así estuvo aproximadamente unos 8 años. Por el contrario, él nunca pidió eso, sufrió mucho también. Sufrieron lo mismo, vamos a decirlo así. Lo que no sufrió él en tiempo en relación a Ramón Sampedro lo sufrió en intensidad porque fue un poco más esclavizante su problema. Y Christopher Reeves, con la ayuda de su esposa, eso hay que reconocerlo muchísimo, se decidió a proponerse que su sufrimiento sirviera para cosas en ayuda de los que estaban como él, con cualquier tipo de limitación por algún accidente o enfermedad. Y logró incluso hacer muy poca gente lo ha logrado en Estados Unidos, una enmienda en la Constitución para que se reconozcan derechos especiales
de los minusválidos o personas con capacidades diferentes. Murió de muerte natural, tuvo una complicación respiratoria y muere. Entonces son dos personas que sufren de lo mismo, pero con una visión distinta del sufrimiento. La una, que quería morirse, y no solo lo quería, sino que lo solicitó, lo planeó. Y el otro, que si alguna vez lo quiso, pues se dominaba, y lo que logró fue hacer una inversión de aquel dolor para algo que se había planteado como superior al propio sufrimiento. No todos tenemos la misma visión del dolor y no todos tenemos la misma manera de enfrentar el dolor y de aprovecharlo o de rechazarlo. Dos fundamentales modalidades de dolor: el físico del cuerpo y el dolor mental o de los afectos, o emocional o psíquico. Los dos son igual de acongojantes cuando son intensos, y los dos son igual de desagradables, en el sentido de que no agradan a nadie. La siguiente. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el dolor? Pues vamos a ponernos de acuerdo en eso. Es una experiencia personal, porque aunque a mí me duela que otro sufra, me está doliendo a mí. Molesta y desagradable, y que nadie escapa a él. En el curso de nuestra vida, hay una canción mexicana que dice: la vida comienza llorando y siempre llorando se acaba, una cosa así. Y esto pues es cierto. Tarde o temprano nos llegará, de alguna o de otra manera. Algunos puntos en esta presentación vamos a desmenuzar, quizás comentar brevemente algunos puntos que puedan establecer, por un lado, definiciones, y por otro lado, argumentos o criterios, según el aspecto que estemos hablando del sufrimiento. El dolor, dice, hace que la vida pase de ser una experiencia agradable a una circunstancia penosa. Esto es una definición de dolor, es algo que logra eso. El dolor provoca una preocupación existencial. ¿Qué es eso? El sufriente se cuestiona el sentido de su vida, la persona hace cuestión de sí. Podríamos decir que el dolor nos despierta de una especie de letargo, ¿verdad? A lo mejor hasta un poco frívolo que hubiéramos tenido a lo largo de nuestra vida. El dolor, efectivamente, sale al encuentro de la vida hecha, zarandeándola, meciéndola, autentificándola. El sujeto se da cuenta que está vivo, podríamos decir, igual que San Agustín o que Descartes. En otras palabras, si sufro, existo. Muchas veces nos damos cuenta de nuestra existencia en toda su cabalidad por algún sufrimiento. La persona se autentifica, es decir, ratifica efectivamente su existencia, su presencia, y la está percibiendo, no solo la conoce o la sabe, sino que la percibe, la siente, emocional o físicamente. En otras palabras, el dolor nos mueve el tapete, diríamos en palabras muy nuestras, muy mexicanas. Si no nos mueve el tapete de entrada, es que probablemente no sea dolor. A querer o no, nos saca de la indiferencia. Si hay indiferencia, es que no hay dolor, no hay sufrimiento. Si no se puede sufrir y seguir indiferente. Entonces no tendría, por un lado, carácter de sufrimiento, y por otro lado no tendría el valor que pudiera tener el sufrimiento. El dolor nos abre a una crisis veritativa. La palabra no existe. Yo se la copié a Polaino, y bueno, se entiende que una crisis veritativa es aquello que nos hace encontrarnos con la verdad. Porque estos pensadores y psiquiatras sobre todo les gusta mucho inventar palabras, porque es una manera de despistar al enemigo también. No se sabe de qué se está hablando, pero de alguna manera pues uno lo puede entender. La siguiente. Hay una vivencia común que el dolor contribuye al entendimiento de la vida. Fíjense qué cosa. Y con ello impulsa la madurez del individuo, lo hace crecer. Qué común es escuchar que alguien dice:
pasé por una situación muy complicada en mi vida y eso me forjó, me hizo más recio, me dio fuerza, me animó, etc. Supe en realidad lo que era. Lo dicen, por ejemplo, personas que han estado en situaciones caóticas, como puede ser la ausencia de familiares o las guerras, o simplemente una crisis en el entorno o una crisis personal. Con esto lo que estamos viendo es que el dolor no es solo una sensación, la percepción de algo desagradable, sino que tiene o trae una estela de cosas, vamos a decirlo así, que las vamos a estar descubriendo a lo largo de la plática. A lo mejor las descubrimos ya en nuestra vida, pero que aquí las vamos a refrescar si así fuera. Siguiente. Epicuro, 3 siglos antes de Cristo, es el fundador de un planteamiento de vida, de una filosofía de la vida, fundamentalmente una ética de la vida, que es el hedonismo racional, y que proponía la búsqueda del placer y evitar a costa el dolor hasta alcanzar la ataraxia, es decir, la tranquilidad, ¿verdad? El acomodo, la conformidad. La radicalización del epicureísmo, que no era propiamente lo que Epicuro decía, pero que se ha utilizado su nombre para designar esa tendencia a buscar el placer desordenadamente, es decir, la radicalización del epicureísmo perturba el entendimiento del sentido del dolor. Si algún sentido tuviera el dolor, esto lo perturba, de manera que nos cuesta trabajo, lo planteo desde este momento, nos cuesta trabajo encontrarle o descubrirle algún valor positivo al dolor. ¿Por qué? Porque la tendencia en la que estamos, especialmente en esta época de los últimos 150 años, pues es de vivir para gozar, para disfrutar la vida en términos de placer, especialmente de placer sensible. Y no es muy lejos decir de sensualidad. La siguiente. Entonces surge, a raíz de esto, una pregunta muy actual. ¿Es el dolor un sinsentido? La pregunta es, ¿qué sentido tiene el dolor? ¿Por qué sufre un niño? ¿Qué mal ha hecho esta mujer para que le pase esto en su vida? Supone el dolor un absurdo, es decir, algo que de suyo va en contra de toda lógica. Es un absurdo en y para la vida del sujeto. Es el dolor un inevitable negativo. Sabemos que nos va a venir, pero como un valor negativo. Eso es el dolor. Una negación en la vida. Es intrínsecamente algo malo en el sentido de algo perverso, algo, por así decirlo, si pudiéramos calificarlo, algo, una cosa inicua. Eso es el dolor, un sinsentido, una pasión que no lleva a nada, por así decirlo. Hay personas, damos un pequeño salto y vamos a hablar ahora de la persona, porque el dolor es una experiencia personal. Y muchas veces la dificultad para entender el dolor, pues no radica en el dolor, que él no puede tener eso, en el sufrimiento, sino en la persona. Hay personas que no se aceptan a sí mismos, y esto les impide, al menos en parte, ser felices, porque siempre quieren ser otra cosa, no como una aspiración legítima de mejora, sino por ser radicalmente otra cosa. No se atreven al compromiso, temen ceder su libertad personal, terminan por no responder a nada, porque no hay compromiso. Son irresponsables en el sentido de que no responden a nada. Sus vidas quedan vacías y es el vacío existencial. Este es un punto fundamental en todo el planteamiento que sobre el dolor y la vida en sí hace el segundo médico del que les hablaba, que es el doctor Viktor Frankl, del cual ya me he expresado en las primeras clases, porque él es un existencialista, pero a lo mejor sin saberlo es un personalista. La siguiente.
En esta condición, de lo que estamos hablando, la persona se desconoce, no se acepta a sí misma, se teme exageradamente al sufrimiento, al dolor, exageradamente. El sufrimiento es insoportable y no se le puede aprovechar. Entonces el sufrimiento termina siendo un desperdicio que no se puede aprovechar. Pero esa visión fóbica del sufrimiento es, al menos en parte, motivo de la propia infelicidad de la persona, porque la persona que de antemano ya no se acepta, ahora cuando tiene el sufrimiento, menos acepta aquella situación y entonces termina hundiéndose en su infelicidad, porque tiene un vacío existencial. No puede hacer compatible la existencia con el sufrimiento. Esto, en principio, parecería que no tiene nada fuera de la lógica, pero lo lógico es evitar el sufrimiento. Esto es lo que de manera natural se nos da, vamos a decirlo así. Pero como el sufrimiento de todos modos llegará, entonces verlo siempre como una cosa despreciable, desaprovechable, pues en una persona que no se ve a sí misma como lo que quiere ser, pues entonces termina hundiendo. Si se ven las cosas en el sentido opuesto, como lo estamos planteando, se advertirá que el sufrimiento atrae crecimiento y fortaleza interior y con ello felicidad. Parecería paradójico. No se trata de una visión masoquista de la vida, tampoco de un paliativo psicológico, como que se nos dice para que pues, nos vaya bien con el sufrimiento, sino de una actitud positiva